Hola, mi nombre es Rita y te doy la bienvenida a mi canal Maya Maya Crochet. El día de hoy tenemos un proyecto muy bonito en el que vamos a tejer estas lindas manzanitas que ves aquí, que están tejidas completamente a crochet. Te las muestro un poco mejor para que veas cuál es el resultado final después de seguir las instrucciones que vienen a continuación. Como en los otros tutoriales, vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Los materiales que necesitamos son hilo de 3 colores distintos. En este caso, la manzana la voy a tejer con este hilo de color rojo, el palito con el hilo de color café y la hojita con este hilo de color verde. El tejido lo voy a realizar con una aguja de crochet de 3 milímetros. Necesitamos también un poco de algodón sintético. Asimismo, necesitamos nuestro marcador de vueltas, agujas para coser lana y nuestras tijeritas. Y ahora, con todos los materiales listos, vamos con las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, lo primero que vamos a tejer es un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos por la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 2 va a tener en total 12 puntos bajos. Continuando, ahora vamos por la vuelta número 3. En esta vuelta vamos a tejer 12 aumentos. La vuelta número 3 va a tener en total 24 puntos bajos. Listo, ahora vamos por la vuelta número 4. En esta vuelta vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos. Es decir, la vuelta número 4 va a tener 24 puntos bajos. A continuación vamos a tejer la vuelta número 5. En esta vuelta tejemos 3 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 30 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, el tejido me va quedando así, de esta forma. Y ahora vamos por la vuelta número 6. En esta vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Listo, ahora vamos por la vuelta número 7. En esta vuelta vamos a comenzar tejiendo 2 puntos bajos y después hacemos un aumento. Después vamos a tejer una secuencia y la secuencia es de 4 puntos bajos. Listo, y después hacemos un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia 5 veces. Y ya para terminar vamos a tejer 2 puntos bajos. Y como te dije, para terminar tejemos 2 puntos bajos. Y esta vuelta tiene en total 36 puntos bajos. Y ahora vamos a repetir 36 puntos bajos en la vuelta número 8 y en la vuelta número 9. Te dejo tejiendo estas 2 vueltas que son repetitivas. Terminadas de tejer estas 2 vueltas, el tejido me va quedando así, de esta forma. Y ahora vamos por la vuelta número 10. En esta vuelta vamos a comenzar tejiendo 5 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 42 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, el tejido va quedando así, de esta forma, y ahora vamos a tejer 42 puntos bajos en la vuelta número 11 y en la vuelta número 12. Te dejo tejiendo estas vueltas que llevan la misma cantidad de puntos. Terminadas de tejer estas 2 vueltas, el tejido nos va quedando así. Y ahora vamos por la siguiente vuelta, que es la vuelta número 13. En esta vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Después vamos a tejer una secuencia y la secuencia va a ser de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Esta secuencia, como te dije, la vamos a repetir 5 veces. He terminado de tejer esta secuencia y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. Y esta vuelta tiene en total 48 puntos bajos. Ahora nos corresponde repetir o tejer 48 puntos bajos en las siguientes vueltas. En la vuelta número 14 hasta la vuelta número 18. Como te digo, estas vueltas llevan la misma cantidad de puntos, que son 48 puntos bajos. Te dejo tejiendo esto y te muestro cuando yo haya terminado de tejer estas vueltas repetitivas. He terminado de tejer hasta la vuelta número 18 y el tejido va quedando así. Como puedes ver, ya va tomando la forma de manzanita.
Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a tejer las disminuciones. Y para esto comenzamos con la vuelta número 19 y en esta vuelta tejemos 3 puntos bajos y después hacemos una disminución. Después vamos a hacer una secuencia y la secuencia es de 6 puntos bajos y a continuación una disminución. Repetimos esta misma secuencia 5 veces. Listo, y ya para terminar vamos a tejer 3 puntos bajos. Esta vuelta tiene en total 42 puntos bajos. Ahora continuamos tejiendo la vuelta número 20. En esta vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos y a continuación tejemos una disminución. Esta misma secuencia de 5 puntos bajos, una disminución, la vamos a repetir 6 veces y esta vuelta va a tener en total 36 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, quiero mostrarte cómo va quedando el tejido y como puedes ver ya se va disminuyendo. Muy bien, ahora vamos a continuar tejiendo la vuelta número 21. En esta vuelta tejemos 2 puntos bajos y después hacemos una disminución. A continuación vamos a tejer una secuencia. La secuencia es de 4 puntos bajos y después tejemos una disminución. Esta secuencia la repetimos 5 veces. Y ya para terminar voy a tejer 2 puntos bajos. Y esta vuelta, como te dije, tiene 30 puntos bajos. Y el tejido va quedando así de esta forma. Y ahora, antes de continuar, es momento de colocar el relleno. Tenemos el algodón sintético y lo vamos a ir rellenando ya en la base. He terminado de colocar ya una buena cantidad de relleno y ahora vamos a continuar tejiendo la vuelta número 22. En esta vuelta tejemos 3 puntos bajos, mira, yo ya los tengo listos. Y a continuación hacemos una disminución. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 24 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 23. En esta vuelta tejemos un punto bajo. A continuación hacemos una disminución. Después vamos a hacer una secuencia y la secuencia es de 2 puntos bajos y después hacemos una disminución. Esta misma secuencia la tenemos que repetir 5 veces. Y para terminar de tejer esta vuelta vamos a tejer un punto bajo. Como te dije, esta vuelta tiene en total 18 puntos bajos. Y mira, ya va tomando mucha más forma. Lo que vamos a hacer ahora es colocar un poco más de relleno. Entonces tomamos el algodón sintético y llevamos el relleno a la base. Muy bien, y ahora vamos por la vuelta número 24. En esta vuelta tejemos un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Repetimos esta secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 12 puntos bajos. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es tejer la última vuelta. Para esto vamos a realizar 6 disminuciones. Una vez que hemos terminado de hacer las 6 disminuciones, jalando la hebra, dejándola un poquito larga, no mucho. Esta hebra nos va a servir para cerrar el tejido posteriormente. Ahora dejamos así por el momento esta pieza que nos ha quedado así de esta forma como puedes ver. Ya tiene completamente la forma de manzanita y ahora para terminar le vamos a hacer el palito aquí arriba. Para tejer el palito lo que vamos a hacer es tomar el hilo de color café y vamos a hacer 10 cadenetas. Tejemos una cadeneta adicional y ahora vamos a tejer un punto deslizado sobre cada una de estas cadenetas. En total tenemos que tejer 10 puntos deslizados. Terminados de tejer estos 10 puntos deslizados, la pieza me va quedando así. Ahora jalamos el hilo y lo vamos a dejar un poco largo porque nos va a ayudar a coser esto en la manzanita. Ahora sí, lo que vamos a hacer es traer la manzanita y colocar este palito aquí. Nos ayudamos con una aguja. Mira, pasamos esto para abajo, lo voy a llevar para la base. Así, de esta manera. Mira, he llevado el hilo para abajo y ahora este otro más. O si deseas también lo puedes llevar para un costado. No hay problema. Y ahora sí, vamos a cerrar la manzanita con ayuda de una aguja. Lo que hacemos es coser cada uno de los puntos o tomar cada uno de los puntos con la aguja y cerramos. ¿Ves? Y este lo vamos a jalar un poco para que quede muy bien.
Así nos va quedando la manzanita, pero lo que voy a hacer ahora es coger un hilo de color rojo, mira, y voy a introducirlo por aquí abajo. Lo vamos a llevar hasta arriba, exactamente no hasta el centro, una vuelta más afuera del centro, ¿ya? Y ahora lo que voy a hacer es hacer unas puntaditas así, mira, unas puntaditas de esta forma. Listo, y ahora sí llevo este hilo para abajo, nuevamente lo regreso para la base y lo que voy a hacer es jalar. ¿Ves? Mira, jalo un poco. De esta forma la manzanita va a tener la tendencia a irse para adentro. Jalo, jalo. Y con el hilo de inicio, lo que voy a hacer es hacer un nudito. Listo. Y como puedes ver, la manzanita tiene la tendencia a hundirse. Y de esta forma ya tiene un acabado más bonito. ¿Ves? Voy a cortar los hilos y te la muestro. Asimismo le vamos a tejer una pequeña hojita. He terminado de esconder todos los hilos y quiero mostrarte cómo va quedando la manzanita. Como puedes ver, mira, tiene una bonita forma de manzanita. Por abajo va quedando así. Y por arriba hemos hecho que se hunda un poquito más. Aquí solamente decirte o darte un consejito es que cuando cortes el hilo de la última vuelta lo hagas un poco largo. Yo lo dejé corto. Si lo haces largo, después con ese hilo vas a cerrar este agujerito y vas a poder jalar el tejido más fácil para abajo. En este caso yo tuve que utilizar un hilo auxiliar para hacerlo, pero de todas maneras, mira, ha quedado muy bien. A lo que nos corresponde ahora es tejer la hojita. Entonces tomamos el hilo de color verde. Ahora vamos a tejer la hojita. Para esto tomamos el hilo de color verde y vamos a tejer 6 cadenetas. Tejemos una cadeneta adicional para levantar el tejido y comenzar con los puntos. Voy a comenzar tejiendo en el primer punto un punto deslizado, después un punto bajo, a continuación una media vareta, un punto alto, después una media vareta, un punto bajo. En total, sobre este último voy a tejer 3 puntos bajos. Y ahora, mira, voy a continuar tejiendo sobre esta otra parte del tejido. Entonces, ¿qué me corresponde aquí? Aquí voy a tejer una media vareta, después voy a tejer un punto alto, después me corresponde tejer una media vareta, a continuación un punto bajo y para terminar un puntito deslizado. Y la hojita me queda así, de esta forma. Es una hojita sencilla, simple y fácil de realizar. Y ahora jalo el hilo, dejándolo un poquito largo para poder coser. Ahora, mira, yo voy a hacer o coser esta hojita aquí en la manzanita. Ahora, con ayuda de una aguja, vamos a coser esta hojita aquí. Bueno, casi en la base, vamos a coser con mucho cuidado esta hojita. ¿Ves? Ahí yo la estoy cosiendo. Y ahora voy a hacer otras puntaditas con este otro hilo que me ha sobrado. Listo, he terminado de coser la hojita. Y ahora voy a cortar estos hilos y los voy a esconder. Escondidos todos los hilos, quiero mostrarte cómo ha quedado. Mira qué bonita que queda la hojita cosida a la manzanita. Y en general toda la manzanita queda muy bonita. Y ahora sí podemos decir proyecto terminado. En esta oportunidad hemos tejido una manzanita a crochet. Que si deseas hacerla como un amigurumi, solamente lo podemos bordar unos ojitos y una boquita y queda como un amigurumi. Pero también lo podemos usar así como un adornito, como un juguete para niños o como tú más gustes. Y como puedes ver, queda muy simpática. Yo tejí una de color verde, así, no le hice la hojita, la dejé solamente así de color verde y también se ve súper bonita y simpática. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy y no quiero irme sin antes invitarte a que me regales un like si te gustó este videito, a que me dejes escrito un comentario. De esta forma apoyas mi proyecto. Asimismo, te invito a que te suscribas a mi canal. Tenemos muchos tutoriales en crochet, amigurumis, accesorios y demás. Y ahora sí me despido deseándote que tengas un excelente día y una excelente semana. Nos vemos en un siguiente video tutorial.